Hola, mi nombre es Naomi y en conjunto con mi compañera Majo les vamos a explicar el primer capítulo que tenemos que exponer. Este se llama Registro de Actividad Neural y aborda las técnicas de cómo se registra dicha actividad y además tiene como objetivo el entender cómo el cerebro genera la conducta. Bueno, como primer punto voy a explicar lo que es más bien la técnica de los microelectrodos. Estos se introducen en neuronas individuales para registrar potencial de acción. Son usados para el registro de actividad de una sola célula. Y bueno, como procedimiento, los electrodos se implantan a zócalos, más bien se implantan al encéfalo de los animales mediante una cirugía. Luego se conectan a zócalos de conexión eléctrica y estos se fijan al cráneo del animal con una pasta llamada cemento dental, que como dato esta solo se utilizaba en el ámbito odontológico, pero pues después fue usada para este tipo de procedimientos. Como podemos ver en la imagen que coloqué, el recuadrito gris pequeño que está en la cabeza del animal es el zócalo de conexión eléctrica. Debajo el tipo volcancito rosa es el cemento dental y bueno, en este caso los electrodos ya están fijados al cráneo al cráneo del animal. Como podemos ver, pues es una imagen bastante sencilla de entender. Continuando, cuando el animal ya se recuperó de dicha cirugía, se conecta al sistema de registro y después las señales que detectan los microelectrodos se amplifican para hacer visibles las señales y almacenarlas en una memoria, en la memoria de un ordenador para su posterior análisis. Bueno, y continuando con el siguiente punto, que serían los macroelectrodos. Estos, a diferencia de los microelectrodos, se encargan de captar la señal de más neuronas, a diferencia de los microelectrodos que solamente captaban la señal de una sola. Estos pueden consistir en alambres no afilados, tornillos fijados en el cráneo o discos de metal pegados al cuero cabelludo del humano con una pasta que conduce electricidad. Los registros obtenidos del cuero cabelludo representan la actividad de gran cantidad de neuronas cuyas señales atraviesan las meninges, el cráneo y el cuero cabelludo. Aquí en la presentación que tenemos puse una imagen donde pues se puede observar la piel, o sea el cuero cabelludo, después las meninges, que serían en este caso la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Y pues ya por último, más bien entre el cuero cabelludo y las meninges se encontraría el cráneo. Y bueno, las señales de estas neuronas atraviesan todas estas capas. Continuando, la actividad eléctrica del encéfalo humano se registra mediante electrodos pegados al cuero cabelludo, como había mencionado antes, y se pueden observar en un oscilógrafo de tinta o polígrafo. En la imagen que está abajo de las meninges se encuentra un ejemplo o una representación de lo que es un polígrafo. Por el lado derecho, los piquitos que se ven por ahí serían los oscilógrafos y del lado izquierdo se encuentra un papel que se va deslizando y pues gracias a esto se puede representar gráficamente la actividad de las neuronas. Y como expliqué, la imagen representa el registro de actividad eléctrica obtenido mediante macroelectrodos situados en varias partes del cuero cabelludo de un sujeto. Bueno, y como último punto que les daría yo está la magnetoencefalografía. Este es un proceso que detecta la actividad de grupos de neuronas que se descargan sincronizadamente. Se realiza mediante un neuromagnetómetro, que es un instrumento que puede examinar la emisión y calcular el origen de señales determinadas en el encéfalo. Como lo vemos en la imagen, del lado izquierdo en donde se encuentra la paciente, pues ese es un neuromagnetómetro, y del lado derecho, donde el médico pues está observando, es básicamente la representación de lo que el neuromagnetómetro capta. Y bueno, ya como para finalizar, el uso que se le da a esta técnica en el ámbito clínico es principalmente para localizar focos de crisis. Bueno, ahora yo les hablaré acerca del registro químico, más específicamente sobre la microdiálisis.
La microdiálisis cerebral es una técnica de muestreo desarrollada para poder estudiar la concentración de solutos químicos como los neurotransmisores, los fármacos y los metabolitos. En este proceso se inserta una sonda de microdiálisis en el tejido de interés, ya sea por ejemplo el cerebro, un músculo o incluso la misma piel. En este se perfunde un líquido similar al fluido extracelular a través de la sonda. Después, a través de la membrana semipermeable de la sonda, pequeñas moléculas del tejido se difunden hacia el líquido de perfusión. El líquido recolectado es el que se va a analizar para determinar la concentración de sustancias de interés. Posteriormente tenemos el registro de imágenes. Estas son técnicas no invasivas que van a revelar qué áreas están activas, midiendo también el flujo sanguíneo y el metabolismo de la glucosa. Este se refiere más que nada al uso de técnicas de neuroimagen para poder visualizar, medir y analizar cómo funciona el cerebro y otras partes del sistema nervioso a lo largo del tiempo, en tiempo real. Y pues son técnicas que nos van a permitir observar la actividad neuronal de forma no invasiva o más que nada lo más mínimamente invasiva y con distintos niveles de resolución, ya sea espacial y temporal. También tenemos la optogenética y otras técnicas modernas. Estos son métodos más recientes que permiten activar o inhibir neuronas específicas con luz, o también se le denomina como optogenética, o también sirve para medir actividad con proteínas sensibles al voltaje. La optogenética permite controlar la actividad de neuronas específicas utilizando la luz. El mecanismo que tiene es que hay canales iónicos sensibles a la luz que se expresan en neuronas específicas. En el control, este control va a ser muy preciso en el tiempo, inclusive se puede decir o se ha demostrado que es por milisegundos, y también en el espacio. La aplicación que tiene es que más que nada sirve para hacer un mapeo de circuitos neuronales, poder hacer estudios de comportamiento y epilepsias experimentales. La limitación que tiene es que se requiere una cirugía para poder introducir luz, y es por esto que, como se puede observar en la imagen, normalmente se hace o se realiza con algunos ratones. Yo me llamo Arely Lezama y junto con mi compañera Joana vamos a explicar el registro de actividad metabólica y sináptica del cerebro. Para esto hay que entender que las señales eléctricas no son los únicos signos de actividad neural. Si la actividad neural da una región concreta del encéfalo, esta aumenta el índice metabólico y lo hace en gran medida como consecuencia mayor del funcionamiento de las bombas iónicas de la membrana de las células. Aumentando el índice metabólico, que es lo que se puede medir. Para esto se hizo una investigación con un animal, que en este caso fue una rata. Y aquí voy a explicar más o menos como el proceso. El investigador inyecta 2-desoxiglucosa, más abreviado 2D, radioactiva en el torrente circulatorio de la rata. Dado que esta sustancia similar a la glucosa es transportada al interior de las células, y así las células más activas son las que consumen glucosa y pueden llegar a alcanzar la mayor concentración de 2D radioactiva. Pero a diferencia de la glucosa normal, la 2D no puede ser metabolizada, de modo que queda dentro de la célula. Después el investigador sacrifica al animal, extrae su encéfalo, lo selecciona y lo prepara para una autorradiografía. Y bueno, una autorradiografía es el procedimiento que localiza las sustancias radioactivas de una sección de tejido. La radiación revela una emulsión fotográfica o un fragmento de película que recubre el tejido. Voy a dejar una imagen que se puede ver una radiografía del encéfalo de una rata con 2D ya inyectado. Y los puntos oscuritos que puede señalar la flechita son los núcleos del hipotálamo, que tienen un índice metabolizado especialmente elevado. Y bueno, continuamos. Otro método para identificar las regiones activas del encéfalo saca provecho de cuando las neuronas son estimuladas. Determinados genes del núcleo, a los que se le llama genes de expresión temprana, son activados y producen proteínas específicas. Estas proteínas se unen al cromosoma del núcleo. La presencia de estas proteínas indica que las neuronas acaban de ser activadas. Una de estas proteínas es conocida o llamada FOS. El FOS es la proteína producida del núcleo de una neurona en respuesta a la estimulación sináptica. Y bueno, voy a dejar otra imagen que es donde se presentan resultados de las neuronas de la amígdala medial de una rata hembra que acaba de aparearse. Se puede observar que los puntitos negritos que se ven
en esa imagen indica la presencia de la proteína FOS. Así parece ser que las neuronas se han activado debido a la cópula. Tal vez fue por la estimulación física de los genitales que han tenido las ratas. Hola, bueno, a mí me tocó explicar la diapositiva 13 y 14 y la diapositiva 13 habla sobre los pasos para una tomografía por emisión de positrones. El primer paso es que al paciente se le inyecta 2DG radiactiva y el segundo paso es que se sujeta la cabeza del paciente y se coloca un aparato similar al de un TAC. El tercer paso es cuando las moléculas Radiac 2DG se descomponen y emiten partículas. Eso es en el cuerpo durante unos 2 minutos alrededor. Y el cuarto paso es cuando el ordenador determina cuáles son las regiones del encéfalo que han absorbido la sustancia reactiva y crea una imagen, una sección del encéfalo mostrando el nivel de la actividad de las regiones. Y bueno, ya en la diapositiva número 14 trata sobre el desarrollo de la neuroimagen y en esta parte hablamos sobre el desarrollo más reciente de la neuroimagen cerebral, que es la resonancia magnética funcional, resumida en las siglas de RMF. Y otro de los inconvenientes de la TEP es el coste del funcionamiento de los motivos de seguridad, por lo que las sustancias radioactivas se desadministran y tienen una vida muy corta.